Amigas, amigos de Diálogos Fin de Semana, qué gusto saludarles hoy en esta mañana donde tocaremos un tema muy importante. Pareciera sencillo, la verdad. ¿Cómo aprender a decir que no? ¿Qué tanto trabajo te cuesta a ti decir que no a ciertas cosas? Y es que normalmente estamos siempre pues expensas de lo que piensan las demás personas y queremos ser, desde luego, una luz brillante en ese camino, ¿no? Pero qué curioso que tengamos que aprender a decir que no. El caso es que nos causa culpa, no sabemos cómo poner límites y preferimos ser muy buenas víctimas a tener que decir que no y quedar mal ante alguien, ¿no? Yo creo que es importante ser asertivos para expresarnos de la manera más adecuada y ser convincentes. Pero ¿tú qué haces cuando quieres decir que no y te ves obligado a decir que sí? Bueno, pero tiene consecuencias, ¿no? El Sí. siempre decir que sí igual te hace súper popular, ay, qué buena onda es. Pero ¿qué consecuencias trae no saber decir que no? Se puede uno enfermar, ¿eh? Claro. Neurotizar, Sí. bueno, una serie de cosas muy delicadas que hoy vamos a platicar. Y insisto nuevamente en que parece sencillo, pero vamos a darnos cuenta a lo largo del programa lo complicado de verdad que es afianzarse y decirle no a los demás. Sin embargo, podría resolver muchas cuestiones en nuestra vida. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. ¿Cuántas veces has dicho que sí queriendo decir que no? ¿Por qué lo hacemos? ¿A qué nos enfrenta esta palabra? En México presumimos de tener muchos pantalones y de tomar al toro por los cuernos. Pero a la hora de tomar la decisión de decir que no, buscamos miles de pretextos para suavizarlo. Y es que en nuestra sociedad nos cuesta trabajo ser claros, honestos y decir no directamente. Por ejemplo, el hablar en diminutivo y pedir todas las cosas de forma adornada es algo muy característico de nuestra cultura, pero también es parte del no ser directos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuando decimos que no nos sentimos malas personas? Tiene toda una connotación negativa la Culpa, palabra sí, no, claro. mucha culpa, mucho miedo, en fin. Pero la pregunta que se le hizo al público es, ¿has dicho que sí queriendo decir que no? Vamos a verlo. Nunca me ha pasado decir sí, porque pues he estado seguro de sí mismo, he estado seguro de lo que, lo que voy a hacer, más bien dicho. Sí, varias veces he dicho que sí, queriendo decir que no por compromiso sobre todo, porque si me hacen un favor, después aunque no tenga tiempo o disposición no puedo decir que no, porque pues el agradecimiento y el compromiso que ya está de antemano. Pues en alguna ocasión, normalmente a veces es para, precisamente cuando estás en pareja, a veces para no crear un conflicto más fuerte, para que las cosas se tranquilicen y puedas tomar una decisión un poco más fría, digamos, ¿no? Pues sí, muchas veces. Yo pienso que hay ocasiones en que por quedar bien o por cualquier forma tienes que decir que sí. Aunque no quieras o de verdad neta no quieras, tienes que decir que sí. Normalmente soy muy claro, muy directo. No doy coba a la gente. En fin, trato de ser lo más sincero posible, ¿no? ¿Qué Oye, horror pues, es que esto gracias. es género, Oscarito? Sí, ¿Se fijaron completamente. cuántos son Totalmente. seguros de sí mismos? Y las mujeres, pues dicen, muchas veces he tenido que decir que sí. Es que así nos han educado. O sea, a lo largo de la vida de las mujeres es que tú tienes que ser amable y siempre tienes que decir que sí, tienes que estar disponible, tienes que decir que sí en el trabajo, con A la todo. familia. Si te tienes toca un cuidar al compromiso, enfermo aunque no te aunque toque y no no sea ni tu quieras. familiar, ¿verdad? ¿Y Eso por qué es a los terrible. hombres sí es más fácil que digan Porque que les no? enseñan a Que son que más directos. ellos se pueden negar. A, Fíjense, en a Japón tomar esto está- decisiones, ¿no? A eso se nos educó también los hombres, o sea, vamos, en el mejor de los casos. A lo que voy es que sí, culturalmente, y es un asunto de género, las mujeres sí difícilmente les puedes educar a decir no, o sea, no tendría por qué ser. Si pero dices así ha no, sido. eres rebelde, Sí. estás desobedeciendo el contrato social que te marca que tú estás Ya no dispuesta. encajas. Oye, en un Pero en grupo de Japón es sociedad. terrible, perdón chicas, en Japón sí llega a un extremo en donde para ellas se dice que en Japón la palabra para decir sí es hai, ¿no? Y para decir no, una mujer es hai. O sea, no hay no. No hay no. No hay no. Incluso yo le estaba pagando con una tarjeta de crédito a una cajera una vez que me mandaron allá de chamba y yo le decía, acepta la tarjeta, así medio en inglés, champurreado, a ver si nos entendíamos. Me decía, hi, y yo le decía,
pues tómela, ay. Entonces tuvo que intervenir un policía y me dice, vea que con el dedito le está haciendo que no, porque tienen prohibido decir que no. Entonces se dio una oleada de que llegaban pornógrafos y pedófilos y todo a grabar películas. Y no podían decir que no. Ay, no, que bueno, entonces qué- se hizo qué una horror. gran ¿Qué campaña cosa? para que aprendieran a decir que no. Es terrible, ¿eh? Pero es parte justo de De la educación. educación Sí, de sí. género dividida aquí. Sí, sí, tú también ibas a No, decir. iba a decir que también hay diferentes formas de decir que no. Decir Ay. que no es nada más decir no, N-O, sino que también hay formas. Te puedes negar a algo o puedes decirlo de otra manera, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Tal cuando vez, hablemos no lo de la sé, asertividad. tal vez, a lo Sí, mejor. A lo tal mejor, vez, quizá. Y tal vez, ¿no? Pero también puedes no decir no y actuar el no. No sé si se entienda. Sí, Sí, a ver, no, claro, claro. Oye, O necesito decir- que vayas a cuidar a mi hija y a mi perra mañana. ¿Y tú cómo me dirías? Pues te diría, mira, me encantaría Pero no puedo. poder hacerlo. Qué lástima que me lo estás pidiendo para mañana. Pero fíjate que tengo un compromiso previo. Pero y entonces, tú ¿por te qué estoy diciendo tenemos que que no. justificar el no? Ajá, exacto. El no tener el Sí. valor de decir la palabra NO, que además creo que lo que ayuda a la personalidad es que te vas desarrollando y empoderando, porque sí tenemos un gran temor de decir, ¿qué pasaría si me haces la misma pregunta? Yo te digo, A ver, pregúntale. A ver, pregúntale. A ver, oye, ¿sabes qué, Oscar? Necesito que vayas a cuidar a mi hija y a mi perra. Mañana, además. no. ¿Y ya? ¿Y Pero ya? la Mira. gente ¿Y tú somos qué haces? necios. ¿Cómo reaccionas? Y entonces yo a él le diría, ¿pero por qué Exacto, no? exacto. Bueno, no, tendríamos que aceptar el no. Y a Marisa le digo, pues mañana no, pero la próxima semana. Ya Sí, te sí. estoy avisando por episodio. O sea, no entienden el no con todo y que nos ¿Te han sientes enseñado a hablar mal del decir lado. que no? Sí, a mí sabes que me cuesta mucho trabajo el no justificarme. O sea, si digo Yo que siempre me no, justifico. si digo Hay una que no, justificación de por empiezo medio. a echarme A pero buscar, una historia claro. eterna porque me siento muy mal de decir que no. No, ¿y Y qué está tal que la otra persona te dice, está bien, ya lo entendí, no te Sí. preocupes? Y tú, no, Sí. pero es que mira, Es de que verdad me de encantaría. verdad. Ya Sí. lo entendí. Oye, Manuel nos dice, muchas de las veces hay situaciones en las que nos vemos enfrentados y debemos tomar decisiones. Y me atrevo a decir que en la mayoría de los casos cuesta responder un no categórico. Es como si buscáramos agradar, tenemos temor Sí. de que nos marginen nos consideren en algún ámbito, ya sea sentimental, laboral, familiar, Oye, etcétera. un amigo era ligadorcísimo y en Europa una chava le dijo simplemente, not interested. ¿Ah, ¿Se sí? quedó de acuerdo? Pausa y regresamos. No se vayan. Cuando dices sí a otras personas, asegúrate de que no estás diciendo no a ti mismo. Paulo Coelho, novelista, dramaturgo y letrista brasileño. ¿Eres de los que dicen a todo que sí? El sentimiento de culpa es el aliado número uno para decir a todo que sí, pues al hacerlo buscamos aparentar ser buenas personas, no ser egoístas y formarnos una buena imagen frente a los demás. Y entonces preferimos ser buenas víctimas a costa del sacrificio y sumisión propia. El escritor Walter Rizzo comenta en uno de sus libros, nos guste o no, somos seres yoicos. Tenemos una identidad que defender si no queremos perder la cordura. Aprendamos de manera consciente a no sentirnos injustos con el prójimo. Poner límites no significa que somos malas personas. Somos tan valiosos como las otras personas y tenemos el derecho a decir no, aunque al otro le resulte injusta nuestra decisión. Y además ahorita me quedé pensando que cuando alguien te dice a ti que no, se siente de repente medio feo. Sí. Es que lo Es vas que a se sentir. lo sientes como Mi rechazo. amigo, el que como- te digo que la chava está guapísima, le dijo, no estoy interesada, pero así se siguió. Y él casi, pero yo sí soy una Adonis, ¿no? Sí. Y tengo una buena carrera, porque creo que también deberíamos de aprender a aceptar el no. Exacto. Sí, Porque sí. si no, neceamos y neceamos. Insistimos en el sí. Sí, Y sí. las cosas forzadas, yo creo que esto es algo que hay que aprender. Las cosas forzadas no sirven para nada. De nada te sirve el que alguien te diga un sí cuando lo que quieres decir que no, porque al rato te lo cobra. Y justamente eso le quería decir. Hay una enorme culpa cuando uno dice que no, pero después da mucho coraje. Cuando tú a todo le dices que sí a las demás Dices, personas, ¿cómo me metí en accedes esto? a todo,
Ya cuando lo haces, te da mucho coraje contra ti, ¿no? Entonces, por eso es que sería muy importante aprender este equilibrio. Pero vamos a ver qué significa, hicimos un sondeo y le preguntamos a las personas, ¿qué significa esto de decir que no? Veamos. Tener tu propia opinión, tener límites, tener votación y voz. Digamos, hay ambigüedad en esta situación de decir que no. ¿Cuándo decir que no? O sea, si realmente decimos un sí por diplomacia, sin convencimiento mismo de que la certeza debe ser el no. Y ahí está la disyuntiva, ¿no? Y realmente me dejas pensando, voy a consultar a algunos filósofos a ver qué dice. Pues tener sus propias decisiones, ¿no? Que usted tenga sus propias decisiones o nosotros mismos tengamos esas decisiones para decir no, enseñarnos a decir que no, porque no sabemos a veces decir no. Pues yo creo que que uno tiene primero pensar, digo, no, para poder hablar y decir las cosas, porque eso de que dice, bueno, ya no se arrepiente uno. Primero es respetarme y quererme a mí misma y anteponer lo que yo siento y lo que yo quiero antes de los debes, los tienes que el resto de la gente normalmente te impone o la sociedad, ¿no? Y eso a veces te causa conflicto, entonces ponerme primero yo y estar bien conmigo misma. Pero fíjate, esto de primero soy yo, aquí viene el problema. Se nos ha enseñado que eso es egoísta. Claro. ¿Cómo? Y entonces, como no sabemos tampoco aceptar el no, tiene que inventar unas historias del terror. Es decir, si a mí me dice alguien, es que véngase a las 5 de la tarde, por decir algo, ¿no? Y yo les digo, no, porque sí soy madre presente y porque esas 5 horas son de mi hija y para mi hija, y ya si ella decide encerrarse en su cuarto, su bronca, pero yo estoy ahí, eso no es suficiente. No. Tengo que decir, es que fíjese que esa hora llevo al hospital a mi mamá. Sí. O sea, tengo una conferencia con clientes japoneses que no puede. Eso ya medio lo aceptan. El decir, voy con mi hija o estoy en una clase mía de yoga o a esa hora yo tomo la siesta, eso es inaceptable. Claro. O como lo decía también en la última entrevista, del deber ser. Pues o sea, ahí está el eso problema. nos Claro. lo han inculcado desde Sí. muy pequeños, que allá hablábamos acerca de la educación, debe ser de esta manera, debes Claro, de presentarse así a trabajar, o debes de decir siempre que sí, debes de ser siempre amable, estar bonita, o sea, Además, debes. además la implicaciones. disposición se premia mucho, ¿no? Si una persona está dispuesta todo el tiempo, A ver. entonces es requerida para el trabajo, Pero ahí para la viene una familia. Ya que consecuencia. dices que no, Sí, no, entonces claro. ya te tachan como la peor. Pero No, también- siempre está disponible, No. pero dijo que no, entonces. Y también viene aquí un problema, ¿eh? Uno se cansa y a veces, aunque digas que sí, finalmente ya no lo haces, por decir algo. Vas a la fiesta, sí, y no llegas. La quinta vez que hagas eso, van a decir, no tiene Nunca palabra. viene, claro. Sí. No tiene palabra, no le creemos. Bueno, y a veces preferimos Entonces, eso. aguas. Fíjate, Mejor decir no. en las Perdón. bodas, que pues todos sabemos lo carísimas que pueden llegar No, no, a es ser, que- porque la gente se esmera, se esfuerza Claro, por y pagan poner tu todo. platillo. Sí, Y claro. resulta que van pagando por persona. No, y, horrible. y la gente no cancela porque no se atreve Ah, a no. decir que No, no. siempre Y hay que tampoco confirmar. confirman, o sea, somos unos desordenados Qué en ese pena. sentido, ¿eh? Eso es Perdón. horrible. Eso sí es muy feo. Igual cuando se va a hacer un trabajo y todos dicen, sí, caigo el sábado a las 10, mejor digan que no van. Y así Claro. no se organiza. por De supuesto. veras, les vamos a guardar menos rencor. Hay que ser más Exacto. directos. Sí, Vamos claro. a ver la siguiente frase y la comentamos. La asertividad está diseñada para defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad no solo se convierte en un instrumento de salvaguardia personal, sino que nos dignifica. Walter Rizzo, escritor italiano. El esto nos dignifica, Nos el dignifica. respetar nuestra palabra. Más valen que sepan a qué se atienen los demás con nuestro sí Así o con es. nuestro no, que pues andar quedando mal Claro. conmigo y con los demás. Claro. Sí, que luego Fíjate, quedas peor. Yo les iba a compartir que la verdad sí soy una persona a la que le ha costado trabajo decir que no. Ay, a todos. Me he encontrado también en situaciones donde tal vez estoy en un evento y digo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no dije que, Si no ¿por quería qué no dije que venir. no y no quería venir? Y aquí estoy. Yo Y quería entonces, estar en mi camino. y entonces además lo sufres pasas y muy creo mal. que a los demás les das esa impresión de estar incómodo y me parece que entonces se pudieron haber evitado muchas cosas con ser honesto y decir no.
Flor dice, no sé poner límites a mi familia. Uy, luego la familia es más difícil. Sí, totalmente. Mis hijos tienen más de 30 años y les sigo lavando la ropa. Me da miedo decirles que ya no lo haré y que terminen por irse de la casa. No. Además están en la casa, doña Flor. No, ya, ¿qué le puedo decirse? Ya reprobó límites igual que yo. Olvídese, pero mire, yo que usted, si le da mucha pena decir que no, finja algún padecimiento y no mueva. O sea, me volví alérgica al agua. Pero ves, al ahí jabón, no, algo. ahí te estás contradiciendo. Pues sí, porque acabamos de decir que hay que yo aprender a sé, decir que no. pero no lo va a hacer la señora, ya no la voy a... siempre nos vamos a justificar. No, inventar pues que a ella cosas. se haga y que se hagan bolas ellos. Pero ¿qué te pasa, mamá? No sé, fíjate que No, no. y si le dice directo, a ver si cambia el speech y le dice, se le van a ¿sabes ir de qué? la casa y a la señora le gusta tenerlos aquí, a No, los de 30 pero que le diga, ¿sabes qué? flojos. Yo ya lavé la ropa muchísimos años, ya vi por Libérese ustedes, ahora de de aquí ellos, en adelante ya les di las herramientas Señora, para que sigan. si Ay, se sí. le van, va a ser una bendición, sinceramente, pero bueno. Señora, no siga los Oye, consejos de nos la dice Fer. Juan, Oh. muchas veces he dicho que sí sin querer hacerlo. Esto me ha causado mucha inseguridad y baja autoestima. Me gustaría poder decir lo que creo sin tener miedo a las consecuencias. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Eso El sí, rechazo. eso sí, desde luego, pero también me ha pasado. Yo lo he experimentado. Poco a poco me atrevo a decir más a ciertas cosas, el no. Y el experimentarlo, la verdad que vale la pena mucho. Te Fíjate, la libera. señora me quedé pensando, es que también tampoco les tiene que explicar con no lavárselos y ya. Sí. Ella No, sale pues, bien. eso sí ¿A está poco gacho. se van a atrever a reclamarle? Ay, ¿a poco Mamá, no? ¿A poco ¿por qué no me la...? Ah, pues, perdóname, mijo. Saber decir que no y establecer tus propios límites no es sencillo. Y aunque nos cause malestar, debemos aprender a hacerlo. Decir que no es una habilidad que nos facilita establecer nuestros límites personales, permitiendo que los demás conozcan lo que estamos o no dispuestos a hacer. Se trata de un comportamiento aprendido y existen determinadas características de personalidad que pueden facilitarlo. Ser asertivos puede ayudarnos a expresar de manera adecuada lo que pensamos y ser convincentes. Ahí está, ser asertivos para poder expresarnos de una manera adecuada. Pero ¿qué es ser asertivo? Yo creo que tenemos que empezar por Sí, porque definir la normalmente se asertividad. queda uno, ahora le voy, soy, pero ¿dónde se aprende? Sí, Exacto. sí, Se sí. aprende desde chiquito y se copian los actos de los papás, pero si vemos que ellos tampoco... ¿Pero qué es ser Es asertivo? asumir, ¿Decir es que asumir sí? que tenemos derecho a expresar lo que pensamos y Exacto, sentimos. pero estar conscientes de ser que tengo el convincentes. derecho Sí. y además tener la claridad de saber que sí quiero, que no quiero y a lo mejor en qué voy a condescender. O sea, en qué igual puedo... Y que las demás personas también tienen el mismo derecho. Ah, Esa es justamente claro, la porque ese luego nos Porque duele. no nada más es para acá, es para allá Es también. que ser asertivos no tienes que ser agresivo. Ahí No, tenemos exacto. que No tener muy clara la forzosamente. diferencia. Porque a veces una persona puede sentir agresividad cuando dices que no, pero ya lo decía Marisa, ¿de qué forma lo dices? ¿Cómo lo expresas? Bueno, aquí porque Desde tenemos que con ser... el cuerpo. o Pero es con que la aquí mente. decimos, perdón, con permisito, ¿me podría usted...? Pero, también, bueno, a pero los hay gente mexicanos que nos tiene encanta el otros medios. diminutivo. Pero, Sí. pero hay culturas que tienen otros modos y se nos hacen groseras. Bueno, Sí. son otros modos. Exacto. Oye, pero sí verdaderamente yo creo que esto lo aprende uno, ¿eh? Sí, hay que aprenderlo bien. Bueno, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué haces cuando quieres decir que no, pero te ves obligado a decir que sí. ¿Qué haces? Pues yo digo lo que la gente quiere oír, aunque yo haga otra cosa. Mis acciones son diferentes a mis respuestas. Pues tengo que inventar pretextos, cosa que no me gusta, pero a veces se ve forzado, ya sea moral, económico, social, de alguna manera anda uno mal. Me molesto mucho conmigo mismo porque a final de cuentas en muchas ocasiones nos vemos tan obligados que va en contra de nuestros principios. Y sí es bastante molesto. Pues como te decía hace rato, yo creo que en ese detalle hay que decir siempre la verdad. Como mexicanos a veces decimos sí, pero quiero decir no, como me dices. Pero maduramente hay que actuar, eso es formación.
Fíjate, yo quiero hacer hincapié en algo y quiero agradecer muchísimo a la gente que nos contesta en la calle. De verdad es lindísima la reacción que tiene la gente cuando ve los micrófonos de Canal 11. Sí. Y les voy a decir por qué. No corre como Porque en otros casos. No, Sí. no corren. Pero además son muy honestos. Sí. Me caen muy Sí, bien sí. y les agradezco Y tienen la muchísimo. confianza de Nos- compartirnos. Sí, Exacto. sí, y sí. que Compartirnos cosas que podrían dar pena, como el señor que dijo, pues yo tengo que inventar pretextos, pero ¿cuántos lo Exacto. hacemos? Ay, todos, Pues, todos, todos. sí. Ya le estaba yo sugiriendo a doña Flor, invéntese una alergia, pero no me hacen caso, es re fácil. También el no saber decir no está relacionado con el decir no puedo con todo o no puedo hacer esto o no quiero hacerlo. O no vale mi aceptar- no. Mi opinión No es tan no existe importante. ni vale. Exacto. Y eso lo vamos haciendo desde nosotros grandes con los niños, no legitimar sus sentimientos, oye, están llorando, se rompieron la cara y no pasó nada. Entonces, lo que ellos sientan y piensen no existe. Entonces, no hay forma que de grandes después digan sí o no. Ahora, fíjate, estoy de acuerdo con que evidentemente los padres somos su espejo, ¿no? Y tú podrás tener la teoría, sin embargo, pues el ejemplo es el que va a aplastar en realidad lo que ellos vean. Laboralmente, si nosotros decimos que no a las cosas, nos vamos coartando muchas veces. Es lo que somos muy mal pensamos. vistos. Oye, Sí, ¿no? y se no te van solo cerrando chamba. oportunidades. Sí, Oigan, exacto. pero no solo chamba de ven a trabajar domingo en la noche. También no ir a las farras con el jefe. No, eso hasta es peor visto. Cuando uno dice, oiga, pues yo estoy aquí por mi esfuerzo, no por la vida social que tenga con usted. Oye, Pero- y estamos hablando del no desde un lado donde, bueno, uno se empodera y tienes razón y te Ajá. defiendes a ti mismo y te cuidas a ti mismo y todo eso. Pero también hay un no que también tiene que ver con la humildad y es el no de decir, no lo sé hacer. No Ajá, puedo. exacto, esto, exacto. O esto de verdad Me tengo otro rebasa. compromiso, me rebasa, Sí. ¿no? Entonces uno tiene Tienes también que razón. aprender a saber dónde están, no nada más los límites de los demás, tus propios límites. Así Pero ¿no? es que Estoy de justo acuerdo. cuando decía lo de lo laboral, esta es una, no debes decir no porque entonces vas perdiendo un lugar. Claro. Y otra es reconocer que no tengo la capacidad de hacerlo y pongo en juego entonces mi trabajo, ¿no? Pero a veces te das cuenta que hay personas que sí saben decir no y se les toma más importancia o más en cuenta y es cuando dices, oye, si yo siempre estoy aquí, ¿Por siempre qué no digo me que sí, pelaron? ¿por qué a mí no me pelan? Sí. ¿no? Ahora, hay otro dicho que además normalmente nos confronta y es que santo que no es visto no es adorado, Sí. ¿no? Y entonces normalmente juzgamos, no estuviste, tú te lo perdiste, pues no fuiste, Otra dijiste frase, que Lo que no. sí no nos podemos perder, exacto. Es son las otra frases frase. que hizo la producción. Es un gran mal el de no saber decir con resolución sí o no. Otto von Bismarck, estadista y político alemán. Sí, Miren pues es nada un más. gran mal. Es un gran mal. Oye, acá nos dice Pamela, no sé decir que no. Me da miedo ser agresiva. Ahí está el meollo del asunto. No sabemos decir que no ni cuando alguien nos pretende y ni siquiera nos gusta. Es que ya cuando dices el no enojada o enojado, No, bueno, ya salió, entonces ya, sí sale la terrible. agresividad. Entonces Exacto. No, tienes pero que además controlar un tu no parece ser que eres alguien antisocial, ¿eh? Sí. Pero bueno, he buscado la forma de no sonar agresiva, pero no lo he logrado. Hijo, es que sí está. Yo creo que también uno puede poner su actitud, su cuerpo en relajación y decir, no. Así de sencillo, ¿verdad? Pero pues está difícil. Y el otro te dice, estás jugando una broma, ¿verdad? Sí, Y No. exacto. ¿Es en serio? ¿No? Oye, pero qué fuerte en el amor, ¿eh? Para decir no. Es que no eres tú, soy yo. Ven, vámonos a dar un tiempo. Cuando lo que quieres ya es acabar. O dejas de hablar con la persona para que el otro vaya entendiendo. No, que ya no hay quieres forma. nada. ¿Y No. sabes qué es bien delicado? Muy delicado. Cuando a los hombres les enseñan que si una mujer dice que no, quiere decir que sí, pero Exacto. que le insistas. Bueno, Arjona lo dice en su canción. No, perdónenme. dice? Señores, no es No. no. Le Igual, dices que ya un pueden sí esperando estar... un no, algo así va la canción de Arjona, ¿no? No, pues olvídense de Dime Arjona. que no, esperando un sí. una No, o cosa sea, así. pueden estar ya sin ropa y en la alcoba y si uno de los dos dice no, es no. Y hay que respetarlo. Perdónenos. Sí. No. Y Es- no es- hay negociación ahí, ¿eh? Ese es un punto también bien delicado. En Oh. la sexualidad, decir que no, para la pareja es Pero ¿sabes qué condena, da ¿no? miedo? No ser sociables, ser hechos a un lado de este grupo en el que vivimos y morir, porque eso está en nuestro cerebro primitivo. Si te quedabas fuera del grupo con el que vivías, no sobrevivías al invierno, no sobrevivías a las fieras.
Claro. Entonces, ahí es donde viene el problema. Nos dice... Adolfo. Adelante. A pesar de que mis compañeros del trabajo me lo decían, no me daba cuenta de que siempre aceptaba carga extra por demostrar y demostrarme que podía con todo. Ah, bueno, esa es soberbia. Luis nos dice, Pero- creo que a nadie nos gusta recibir un no por respuesta. Por eso evito decir no. Busco otras palabras para suavizar una respuesta Pues negativa. Y Yolanda dice, creo que he perdido mucho tiempo de mi vida por no saber decir que no. Me gustaría aprender a hacerlo y recuperar mi vida. Vamos a una pausa. Pues hay que intentarlo. Decir que sí y hacer lo que otros desean puede suponer beneficios a corto plazo. Las personas que no establecen sus límites suelen parecer bastante complacientes con los demás y su trato es agradable. Sin embargo, el costo es muy alto, ya que a largo plazo sufren las consecuencias de no saber decir que no. Por ejemplo, llegan a tener sentimientos de inferioridad y baja autoestima, problemas interpersonales por no dejar claro lo que realmente quieren, malestar emocional. Es frecuente que experimenten elevados niveles de ansiedad, tristeza e irritabilidad, sentimiento de soledad emocional, sienten que nadie les entiende, explosiones de ira. Pueden estallar por algo que realmente no es un problema debido a la acumulación previa del malestar que no han llegado a expresar. Sentimiento de insatisfacción, autorreproches y sentimiento de culpa, además de que los demás suelen abusar de ellos porque los acostumbran a saber que siempre estarán ahí. O sea, tenemos pavor de las consecuencias de decir un no, ¿no? Sí. De perder tu grupo social, tu chamba, tu esposo, tu esposa, el cariño de tus hijos. Ah, pero ¿y qué tal de las consecuencias de no saber decir que no? Esas son físicas, son más dolorosas, pueden ser permanentes, te puede ir la vida en ello, pero como es una bronca para ti, esas las aguantas. Vamos a preguntarle al público, ¿cuál puede ser el costo de decir que sí a todos y no saber decir que no? A ver, ellos qué nos contestaron. Muy caro, principalmente, ¿por qué? Porque podemos contestar que sí para hacer sentir bien a todos menos a nosotros mismos. Y ese es un costo muy caro, porque finalmente acabas sintiéndote mal tú. Y evidentemente piensas en todos menos en ti. Te puede ocasionar muchos problemas. Yo considero que si no reflexionas en los cuestionamientos o cualquier decisión en tu vida, te puede ocasionar muchos problemas. Pues que a veces te salgan mal las cosas o que te arrepientas de lo que tú estás haciendo en realidad. Igual que en el trabajo, si te piden horas extras, no tienes que decir que no, porque si no te corre. Entonces, a veces te complica la vida eso. Yo creo que son muchos aspectos, pero uno de ellos es la frustración. Yo creo que también tiene que ver una insatisfacción por no poder ser libre, por no poder decidir por uno mismo, por este compromiso de querer ser bueno y cargar la responsabilidad o la necesidad de otros o de otra cosa. Y sí es como, pues frustrante. Al final de todo, yo creo que la frustración es lo más fuerte de lo que queda. La frustración. Les vale lo que dicen los expertos, porque es un cúmulo de malestares que sí nos llevan a enloquecer, ¿eh? Miren, el primer malestar que se reporta es evidentemente emocional. Ahí hay elevados niveles de ansiedad, tristeza, irritabilidad, sentimiento de soledad emocional, se siente que nadie lo entiende a uno, ¿verdad? Y luego, ¿qué viene? La explosión de ira, como tú decías, si no se va fugando poquito a poquito el Hoy Express, un día estalla, ¿verdad? Exactamente. Y llegan los frijoles hasta el techo. Pues igual aquí, es una explosión de ira y podemos además tallar por una bicoca, por una tontería y no lo que verdaderamente era lo muy grave. Y normalmente nos vamos a estar reprochando toda la vida. ¿Por qué?
o ¿para qué me metí en este lío? Sí, más bien hay que preguntarnos ¿para qué? Como lo Ahora, decía una de las encuestadas, cuando estás diciendo que sí a todo porque no sabes decir que no o te da pena o lo que sea, entonces estás depositando todo en la otra persona, pero entonces ¿dónde está lo que tú sientes y lo que tú quieres? y terminan abusando de uno, ¿eh? Por supuesto. Qué Por eso feliz, te joder. vienen estas emociones que tú decías. Pensaba yo en algún momento en los vendedores, por ejemplo. Para un vendedor, escuchar la palabra no es un fracaso inmediato. Oye, Entonces, y él lo tiene que aprender a superar, Desde luego, desde luego. Pero él tiene que conseguir el sí. Y muchas veces hay fantásticos vendedores que nos terminan vendiendo lo que menos queremos en la vida y nosotros ahí estamos pagando Justo y porque no comprando. te atreves a decir Pero que también, no. también así como quien lee la mano, van aprendiendo a leer nuestro cuerpo, cómo nos comportamos y para entrar entonces a decir, O sea, ahora este ya cayó y inevitablemente me va a Fírmele el decir tiempo sí. compartido, Exacto, señor Oscar. exacto. ándele. Oye, o es cuando una amiga está vendiendo algo, ¿no? Que venden ropa, Ay, que venden eso sí perfumes, está o sea, terrible. dices, bueno, están trabajando, están haciendo su lucha, pero te insisten en que les compres algo y te da pena, y aunque no lo necesites, y aunque no tengas dinero, le compras algo porque es que me da pena decirle A que ver, no. para que se nos quite la pena y la ansiedad, aquí les tenemos un buen consejo, bien. La manera más rápida de reducir tu estrés es aprender a decir no. Mariela Dava, escritora argentina. Sí, pero allá todavía te saben decir que no. Oye, pero además, sabes también que es algo... Póngase en el extremo, pongámonos en el extremo. Vete en este espejo, por favor. Así era yo de no poderles decir que no ni al vendedor, así no necesitara yo lo que fuera, ¿verdad? Le vendo un marcapaz, pues sí, no lo necesito, pero pues, se ve re bonito de adorno, Pero en bueno, algún va. momento tal vez. Se los juro, era un absurdo absoluto. Mi madre era de las que no podía pasar una Navidad sin repartir regalos, aunque fueran, ya sabes, colección de pañuelitos o calcetines, hasta los señores del banco. Y no podía vivir sin eso, hasta que un día no se pudo. O sea, el no era La alcanzó, real. Y luego también era irrevocable. no había forma, estaban bloqueadas todas las tarjetas, había un montón de deudas, no había dinero y el no, pues se dijo solo, ¿no? Sí. Ya ni me acuerdo qué iba a decir. Ay, Laura. pero se me fue. Lloremos. Se me fue, se Ni, me ni, fue. ni, ni. Algo iba a decir. Sígale. porque Sigamos, bueno, sigamos. Pero leamos ¿cómo algunas llamadas. practicar? A ver, aquí tenemos que dar alguna herramienta. ¿Qué ha hecho cada uno de ustedes, nosotros y los que conocemos Para decir que no. aprender a Pues ser poco a poco. asertivos? Yo, ¿sabes? Lo que creo que me ha ayudado es a relajar justamente el cuerpo, la respiración, para que no vaya a entender la otra persona. Está agresivo. Que es agresivo. Exacto. O sea, vas a decir que no y aprender a no poner muchos pretextos, porque eso fue, yo creo que el inicio para empezar a... Pero te terminas dando cuenta que estás mintiéndole a la persona. Y además yo creo que también nos van leyendo y se dan cuenta que estamos inventando Sí. y que estamos diciendo un no con una gran inseguridad. Entonces es relajarse corporalmente, respirar bien y decir con el tono, elegir un buen tono para decir, lo siento mucho, pero no puedo. Esto alimenta, o sea, Tú ya se agregas dijo. el lo siento mucho todavía. Por Todavía, el tipo de sí. cultura en el que Sí. estamos, Exacto. para que diga, no es, ahora sí que no es para descontarte. Sí. Y yo también diría no porque tal. O sea, sí siento que... Todavía te Sí, justifica. me parece que no justificarte porque tú te sientas inseguro O inventar de decirle algo. no, pero sí creo que la otra persona tiene derecho a conocer la razón por la cual le niegas eso que te está pidiendo. Y ya si no acepta tu pues realidad, porque ni siquiera tiene que ser una mentira, pues ya, Claro. se lo pierde. Pero me quedo pensando en eso, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero sí necesariamente la otra persona tiene el derecho de saber por qué le digo que no, a conocer mis razones, Pues o a lo mejor no. A lo mejor eso te hace yo creo sentir que mejor sí. a ti el decirlo, Sí. ¿no? me hace sentir mejor a mí, pero además creo que la otra persona se va a sentir rechazada o molesta o le va a afectar el hecho que yo le diga que no y necesita, pues por lo menos saber cuál es la razón, creo yo. Yo me pongo a pensar, ¿para qué me está pidiendo esto? Y ahorita van a ver por qué. Regresamos. Para aprender a decir que no, podemos comenzar por acercarnos a la asertividad, que es la capacidad de defender los derechos personales sin violar los ajenos. Implica marcar límites, decir no,
autoafirmarse y no dejarse chantajear ni manipular emocionalmente. La persona asertiva piensa que los derechos de los demás son tan importantes como los propios. Podemos comenzar haciendo un autoanálisis de cómo estamos en el tema de la asertividad. El indicador más claro es cuando nos dejamos manipular y explotar por los demás. El inasertivo se siente culpable de herir los sentimientos de los demás, siente miedo al rechazo social y a dar mala imagen. Suele evitar toda confrontación, no mira a los ojos, utiliza un volumen de voz bajo, se justifica constantemente y es especialista en gustar a todos a expensas de su propia felicidad. Eso es Bueno, lo que nos ven los ¿no? Los vendedores, Los exactamente. vendedores, Todos. Oye, Oscarito. quienes estrechan la mano de forma muy débil. Suavecita, en fin. sudorosa. Pero yo te quiero contar, a ver, lo que Aguadita. estaba A ver. diciendo. A mí me pasó algo, pero esto realmente es que me sucedió, ¿eh? No Ajá. crean que fui a la escuela de la asertividad, todavía no Todavía no. paso Estamos límites. aprendiendo. Pero en esta sociedad imperan tres cosas. O eres caballero, ¿no? O eres señora que ya parió y pasas de los 45. Y entonces, así como con una varita mágica, tú ya te puedes cruzar el eje vial a la mitad con 2 bolsas de mandado y 3 niños y no te deben de atropellar. O sea, te sientes como marín de guerra y quién sabe por qué de pronto tú no vale, tú sí vale, y ya como que dice, no, pues ya ni le neseo, porque la señora sabe lo que quiere. Entonces, eso fue algo que me sucedió, más bien, ¿no? Se me vino la edad y la maternidad encima. Yo creo que sí, con los años te vas dando cuenta que lo más importante es lo que te hace sentir Sí, bien. y ya validas lo que vas piensas. aprendiendo poco a poco a cómo decir que no. Y ya validas lo que piensas, Sí. pero hay otro asunto. Por ejemplo, a mí me cuestión de la piden madurez, muchas cosas por estar en de los los medios. Ujú. Y fíjate, les da pena pedirme que promueva algo, ¿sí me explico? Sí, o sí. que hable bien de un espectáculo. Entonces, ¿qué hacen? De mucho gusto te lo comparten. Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer a las 8 de la noche si a las 9 tengo que estar en maquillaje hasta donde acaba el aeropuerto? Y entonces, ya entendí. ¿Para qué me invitan? Pues para promover el evento. Entonces, descaradamente ya les digo, mira, no me da la vida, dame los datos, yo te lo promuevo y si puedo hasta te mando una cámara. Ya está. Y Muy bien. santo remedio. Claro. Porque lo que quieren ellos, o para lo que me quieren ahí, no es porque les encante mi presencia, ¿verdad? Es para También. que se les promueva. Entonces ya me voy medio adelantando a ver, ¿para qué quiere esto tal persona? Oye, bueno, pues la pregunta ahora es, ¿se puede aprender a decir que no? Vamos a ver la respuesta. Yo creo que sí cuesta trabajo. Sí se puede aprender a decir que no, pero lleva como un proceso. Porque, bueno, nos enseñan siempre como a decir que sí, ¿no? Entonces lleva este proceso de aprender a que decir no, pues no nos va a pasar nada, que es nuestro derecho y pues obviamente tenemos derecho a decir no. Sí se puede decir que no, solo hay que pensar en que, pues las opciones, pensar las palabras antes de decirlas. Entonces, si la pregunta es incómoda, tienes que decir que no, porque no te gusta. Claro que sí se puede aprender a decir que no, porque uno es dueña de sus decisiones. Si digo que sí en algo que no estoy de acuerdo, ni en mi forma de pensar, ni en me va a hacer feliz a mí, claro que se puede decir que no, con todas las de la ley, no. Sí, sí se aprende a decir que no. Con decisión y en base a todas las cosas que te han pasado cuando dices que sí y te das cuenta que no te responden de la misma manera. Entonces sí aprendes a decir que no para que cambien las cosas y no te engañen. Estaba yo recordando una película de Jim Carrey, no recuerdo el nombre, pero a todo le decía que no. Ese era al revés. Ese es al revés. Ese no sabía decir que sí a nada. Y ese extremo también, bueno, ese creo que todavía nos Odioso. resta mucho más, ¿no? Y entonces entra a un curso donde va a aprender a decir que sí, a todo. Y está obligado a hacerlo durante 24 horas, o no recuerdo cuánto Y se tiempo. meten unas broncas Se meten unas buenísimas. broncas, pero tiene muchas ganancias porque se da cuenta que el decirle que no a todo tiene muchas pérdidas. Claro, Y también. entonces al decir que sí, pues conoce muchas más cosas que no podría haberse presentado. Pero estaba pensando Y yo en ahora al algo. revés, el decir que sí a todo, la gran pérdida eres tú mismo. Claro, claro. Pero ¿no? fíjate, y otra cosa en lo que estaba recapacitando, le decía a Marisa, es que también muchas veces dices un sí pensando en no, y cuando estás en ese lugar o viviendo la experiencia, dices, qué bueno que dije que sí. Me arrepentiría mucho de haber dicho que no. Sí, O sea, es encontrar también este justo medio. Era ¿no? justo lo que te decía. Yo creo que es un equilibrio, porque si te pasas de nos,
pues te estás perdiendo Te en muchas pierdes la cosas y vida. te vuelves una persona muy egoísta. Y si te pasas de decir que sí, pues también te estás perdiendo porque no te estás reconociendo a ti mismo en la vida, ¿no? Entonces es una cuestión de equilibrio. Hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿no? Claro. ¿No? Sí, ¿No? sí, sí. ¿No? Sí. Totalmente de acuerdo. Ya está cabildeando aquí la respuesta. Oye, vamos a ver la siguiente frase, si les parece. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. Gabriel García Márquez, escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. Con Yo la edad, estoy de no en todos, acuerdo con Gabriel completamente, García con la edad, Márquez. Después de no los en todos 40. los casos, pero sí comienzas a reafirmarte. Pues por lo menos ya dices, bueno, si mi papá tenía todo, la razón de todo en la vida a los 40, pues yo ya llegué. Pero también en la adolescencia te la vives diciendo que no. Ay, también. Exageradamente, ¿no? Sí, Es sí. la época del no. Y luego Oye, ya es el recoge sí. tu cuarto, no. Vamos al cine, no. Sí. Vamos Haz tu a- tarea. Pero entonces, No. ¿qué hace que luego cambies a decir que sí? Cuando Pues no de que ya quieres? quieres ser sumamente aceptado, ¿no? Ya te ves que no eres el dueño de todo en la vida. Sí, y que no gira en torno a ti todas las cosas. El universo. Exacto. Oigan, acá dice Gloria, no saber decir no es como si no supiéramos hablar, si no tuviéramos conciencia ni voluntad. Diana, en 18 años de casada no he podido expresar mis sentimientos. Cuando en alguna situación en la que no estoy de acuerdo con mi esposo y pienso decírselo, me preparo y en mi mente tengo todo lo que le voy a decir muy claramente, pero cuando trato de hablar con él, todo resulta en mi contra y finalmente me siento frustrada. ¿Y Esta- a cuántas parejas no Pues les ha de ser sucede un esto? gran manipulador. Esta me gusta mucho, esta llamada de Magali que dice, me cuesta mucho trabajo decir las cosas de frente en el momento preciso. Me gustaría cambiar mi actitud, porque esa es otra. En el momento preciso, Oye, cuando te están... y de frente. Y de frente. ¿Pero qué cree? Ya hay redes sociales. Y ya avatar. puede usted decirle por WhatsApp, no. Y ya. Sin es carita, más fácil. dependiendo la carita que le pongas. Exacto. Y ya luego lo dejen visto y no, entonces ya. no hay emoticón del no. Del no. Sí, pues. Debería es que- haber uno que dijera no. Sí. Oye, sí se pone rudo, pero también Sí. ahora ya cuando no te cortan, ya nada más ves su Facebook y dicen de nuevo soltero, dices, ¿qué ole? ¿Qué pasó? ¿A qué hora tronamos, perdón? ¿No? No me llegó el memo. Bueno, ya también te corren por redes sociales. Sí. Claro. Y hay Claro. gente como el presidente Trump que hace una serie de anuncios de su propio gobierno, todo por Twitter. Sí. Entonces, bueno, pues será la nueva forma de aprender a decir que no sin que nos duela tanto. Exacto. Bueno, pues es momento de hacer otra breve pausa, pero no se vayan, regresamos en unos segundos más. Saber decir no tiene una serie de beneficios que debemos considerar como motivadores fundamentales para comenzar a trabajar de manera asertiva. Por ejemplo, potenciar la seguridad de nosotros mismos, autoestima y sensación de libertad. El saber decir no nos permite desarrollar nuestra confianza. También nos permite tomar nuestras propias decisiones y por tanto dirigir nuestra vida. Pues sí, aprender esto de saber decir que no a tiempo, además, porque esa es otra de las cosas que estaba yo pensando ahorita durante el programa. A lo mejor dices que no demasiado tarde, entonces tampoco sirve. Un no tiene que venir a tiempo y tiene que ser un límite que uno pone para salvaguardarse, para Oye. poder tener el respeto que uno merece, vivir como uno quiere. ¿Y los que no llegan a la boda? Ay, no, bueno, ese es un no espantoso. Y no Qué dicho, y fuerte. no dicho. Pues si no tenían realmente la certidumbre, híjole, yo creo que es mucho más cruel y duro decirlo Muy. ya en ese momento, pero pues ni modo, ¿verdad? Hasta el último ahí momento el no, vale. Ahí el no es decir no te quiero, porque también hay que aprender, fíjate, Oye, ahorita a pero decir la sí te frase quiero, que pero no pa' significa el no, casarme. ¿no? Sí, y más bien... No es no me quiero casar, es no te quiero. Bueno, eso es lo Exacto. como uno No lo quiero traduce, estar pero contigo. no. La verdad es no me quiero casar. O tengo mucho miedo en este momento, También, ¿no? O sea, también. ¿Y ¿A qué le tienes miedo? sí, claro, habría que ver eso. Pero eso es otra forma, ya ¿O lo decían para en un qué me principio. O sea, estoy casando? guardar silencio es otra forma
de responder. Ahora, me parece el que que calla otorga. es más violento, desde luego. Sí. O hay gente que no tiene de verdad el valor para aceptarlo y tomar una decisión y decir sí o no, simplemente guardar silencio y tú interprétalo. Oye, las mamás que te dicen, pues allá tú sabrás. Uy, Sí. La encrucijada Eso es de la Terrible, vida. ¿qué me quiso chantaje, decir? sí. Que sí, que no, o sea, ¿cómo? Es chantaje y manipulación. Oigan, pero vamos a ver entonces cuáles sí son los beneficios de aprender a decir que no. Este es un sondeo. Bueno, creo que mejoraría la autoestima. Es muy importante saber decir no cuando no me interesa, no quiero o no me importa. El único beneficio de decir no es ser sincero, ser honesto con la gente que estamos enfrentando y poder obtener una sinceridad de parte de ellos también. Decir que sí a todo y no vamos a hacer no tiene sentido. Una satisfacción para uno, pero nos reprimimos mucho de decir no. Preferimos decir un sí que no nos deja satisfechos. Los beneficios de decir que no a algo que no queremos es que no haces cosas que no quieres y que pues a lo mejor por obligación o por quedar bien muchas veces dices sí, aunque no quieras. Fíjate que estaba recordando que hace tiempo estaba yo en una obra de teatro y el director de la obra se daba cuenta que tenía dos compañeros que uno decía que sí a todo Y el otro que no no a hacía todo. nunca nada. Y el otro que era un poco más rebelde y le ponía cara como de no estoy de acuerdo, siempre hacía las cosas que le pedía. Y lo terminaba entendiendo. Entonces también depende del carácter de la persona. actitud, para, claro. exactamente. Y la Pero actitud terminó para no entrar. creyendo en el decía todo. Sí, no, aunque le caía bien. ¡Qué flojera! Porque él era, sí, claro, y no hacía absolutamente Yo creo nada. que los beneficios son más cuando aprendemos a decir realmente que no, porque al siempre estar con frustraciones, con tristezas, con egoísmo en ocasiones también de por medio, hace que se afecte tu salud física y emocional. Y creo que eso es lo más valioso que tenemos. Entonces es mejor decir no a tiempo, pero que no te vayas llenando de Ahora, cositas que te vayan a traer consecuencias en tu salud. Aquí viene un asunto muy franciscano, lo que decía Marisa, la templanza. ¿Cómo diablos averiguo cuándo es sí y cuándo es no, cuando todo ha hecho dudar de lo que quiero? ¿Verdad? ¿Realmente deseo esto? ¿O será algo que me impusieron? ¿O me late o no me late? Yo creo que, perdón, pero ahí luego ya tiene uno más bien que navegar por instrumentos y hacerle caso a sus corazonadas. Oye, pero además tampoco te tienes por qué manejar entre el sí y el no. También se vale decir, no lo sé. Hay claroscuros. O estoy tratando de averiguar qué quiero hacer. O Claro. sea, también eso es humildad y también eso es parte de la honestidad que uno tiene que tener consigo Se vale mismo. tener incertidumbre. Exacto. Muchas veces no sabes. Ojalá siempre fuera sí o no. Uno estaría Fíjate más que- claro. que- Decir, no lo que- comparto. Qué interesante y qué complejo está, porque depende de muchas cosas. Decimos, ¿cómo aprender a decir que no o que sí, pero en el momento preciso? Pero a veces el momento preciso no te ha llegado porque no conoces la respuesta. Y el que te fuercen tal vez a responder y tomes una decisión precipitada, Uno, pues, pero de la que te pésimo. puedas arrepentir, pues puede ser Pues peor, nomás ¿no? dices, lo respeto, pero no lo comparto. Sí, claro. Oye, está destruyendo Godzilla la ciudad de Tokio, en la más reciente película hecha en Japón, y todo el comité político está viendo al presidente, ¿no? Al recientemente electo, y dice él, pero ¿cómo? ¿Y cuánto tiempo tengo para tomar la decisión? Y le dicen, es ahorita. Sí, o sea, no tiene es tiempo. terrible que Sí. te hagan una cosa así. Hijo, sí. Pero qué bonito el poder reconocer también claroscuros y ser lo suficientemente humildes para decir, estoy confundido. Y sabes también que cuando te piden permiso los hijos o te piden algo y que no estás del todo seguro, también se vale decir, vamos a decidirlo juntos, vamos a pensarlo, vamos a investigar. Voy a tal lado, pues hay que averiguar cómo está la violencia en tal lado, con quién te vas a ir. ¿Sí me explico? ¿Sabes Oye, qué o hacía eso no. yo? Yo me caché que yo siempre le decía a mi hija, la chica, que no, de entrada. Porque era como para que no me vaya a ganar, para que no vaya a ser que ella crea que le digo que sí a todo. Entonces, siempre le decía que no. Y la que me cachó fue ella. Me dijo, mamá, ¿te has dado cuenta que siempre que te pido un permiso me dices que no? Y ya luego sí me dejas ir. Me dice, pero siempre tu primera palabra es no. Y hasta que ella me lo dijo, caí en la cuenta y era totalmente cierto. O sea, siempre le decía que no.
¿Qué Pero me llevaba a decirle lo que hacías de no? manera inconsciente. De manera Era como tener la inconsciente, guardia arriba. Pero Ajá. era como una defensa hacia mí Claro, de una que ella protección. no fuera a tener un sí muy rápido de algo que a lo mejor no le convendría hacer. Es que era protección, pues. Claro, claro. Pero porque, está mal. Porque sabemos que les tenemos que dar límites y que tienen que aprender la tolerancia a la frustración. Sí. Pero en ocasiones creo que nos pasamos y solemos ser, pues ahí está el escudo en automático, así ni le hagas. Después Oye, ya y lo yo tuve platicaremos. un papá del no, pero del no para llevarlo a pasear. La verdad es que era una persona ya muy mayor. Ajá. Estaba cansada y como él decía, ya lo había visto todo en la vida, ¿no? Es más, casi le decías, vamos a ver el fútbol y te decía, no, ya lo vi ayer. ¿Verdad? Y era el no todos los días, pero para eso, para sacarlo a pasear, para todo. Y hay personas que cuesta mucho trabajo convencerlos de sacarlos a pasear. Sí. Y de antemano es no, y ya luego se vuelve uno un necio. Sí. Y aunque digas que no te los llevas como don Teofilito, alguien veían a los polivoces. Sí, claro. Había un personaje que era don Teofilito y decía, cuando yo digo que no es porque no, y aparecía en la siguiente escena bailando, Ajá, sí, en siempre hace- Acapulco, o sea, era terrible, porque entonces ya no les cree uno el no. El no se desgasta, ¿eh? También. también. Y Por sobre eso todo tiene con los que ser hijos. con asertividad. Pues sí, que sea no cuando de veras es no, Sí. porque si le haces el no para todo, pues ya no les crees. Se desgasta, tienes toda la razón. Sí. Y a veces uno le entra en líneas. Ya a veces alguien te dice que no y dices, no, me dijo que no. Pero Ahora yo no estoy estaba tan segura seguro. que Sí, exacto. O sea, Ahora no podemos estaba ser- tan seguro. No podemos ser así, ¿no? De que No, todo no. lo interpretamos, todo es como lo pensamos y lo imaginamos. Entonces, la verdad es que el no debe de ser no y el sí, sí. Y ese justo es el problema para que entre en el mundo de las interpretaciones. Y entonces, si normalmente nos confundimos en esta situación donde tú interpretaste una cosa, tú Uy, otra, no, ya yo es- otra, ya teléfono no tiene, descompuesto. no tiene cuento nunca acaba. Entonces Por te eso emplanza y si no puede en ese momento decidir, pedir tiempo fuera. Sí. Exactamente. ¿No? Pedir un ratito. Oye, Reflexionar un ahora poco vamos a acerca pedir del tiempo no. porque ya nos vamos. Sí, no. Ya nos Para Ya. los que se están vistiendo ahorita para ir a un compromiso al que no Adiós. querían ir. Hasta luego. Buen fin de semana.